primary motivation is Jesus. Nuestra motivación principal es Jesús. So while I'm here to discuss prophecy, Entonces, mientras estoy acá para discutir sobre la profecía, to encourage you in the prophetic, para animarlos, alentarlos en cuanto a esta profecía, my primary objective mi objetivo principal is to encourage you in your love for Jesus Christ. es animarlos, alentarlos en su amor He is por our el Señor Jesucristo. He is our prophet. Él es nuestro profeta, He's our priest. es nuestro And he's sacerdote, our king. Amen. es nuestro rey. Amén. Amén. 1 Corinthians 14, if you would turn there, please. Vamos a 1 de Corintios capítulo 14, por favor. I send you greetings from Metro Life Church, Les traigo saludos de la iglesia Metro Line, yes, where Aaron Osborne, who you all know, donde el pastor Aarón, a quien ustedes conocen, is my senior pastor. es el pastor principal. He speaks fondly of you from our pulpit regularly, Pues habla mucho de ustedes frecuentemente en el púlpito and he loves to be here with you when he can be. y pues ama estar con ustedes en cuanto puede. He just wanted me to make sure that I communicated his love for you. Y pues solo quería que sepan que él se aseguró de que les iba a transmitir su amor cuando estuviera acá. I also hope in the future También espero que en el futuro to bring other members of our church that are part of the prophetic team pueda atraer a otros miembros de nuestra iglesia que son parte del equipo profético to come and meet you as well. para que puedan venir y conocerlos también. My job here today Mi trabajo, mi tarea en este día as a prophet como profeta is to equip the saints es equipar a los santos for the work of ministry. para la obra del ministerio. It is not to entertain you. No es el entretener a nadie. I am not here to perform. No estoy aquí para actuar. I am here to prepare you, Estoy aquí para prepararlos. hopefully to inspire you, Confío en que pueda inspirarlos and to exhort you y exhortarles to be a prophetic people para que sean un pueblo profético for the glory of Christ. para la gloria de Cristo. In 1 Corinthians 14, En 1 de Corintios capítulo 14, some of which Francisco has already shared, algo de lo que Francisco ya estaba compartiendo, Paul is addressing the Corinthian church. Pablo se está dirigiendo a la iglesia en Corinto. They were very enthusiastic for the gifts. Ellos eran muy entusiastas por los dones, They enjoyed the power that God brought through the gifts. pues disfrutaban el poder que Dios traía The en medio de challenge- ellos a través de los dones. The challenge was that they were misunderstanding how they were to be used. El desafío era que estaban entendiendo un poco mal de cómo debían ser utilizados. Some were speaking over one another. Algunos estaban hablando de otros, Some were speaking out in tongues that nobody understood. otros hablaban en lenguas y nadie entendía, And it turned into a bit of a chaotic environment. y pues se volvió un ambiente un poco caótico. But Paul doesn't discourage the Corinthians from the gifts. Pero Pablo no desanima a los corintios sobre los dones. In fact, he does just the opposite. En realidad hace exactamente lo contrario. So let's see what he had to say to the Corinthian church. Entonces vamos a ver lo que tenía que decir a la iglesia en Corintio. Verse 1. En el verso 1, Pursue love seguid el amor and earnestly desire the spiritual gifts, y procurad los dones espirituales, especially that you may prophesy. pero sobre todo que profeticéis. Pursue love. That was, Seguid el amor. he spent an entire chapter talking about how the gifts should be administered. Él pasó todo un capítulo hablando de cómo los dones debían ser ministrados. In the previous chapter, En el capítulo anterior, 1 Corinthians 13. en el capítulo 13. We often use that in our weddings and our special events to talk about God's love. Normalmente utilizamos este capítulo en los matrimonios respecto al amor de Dios que tiene para con nosotros. But the context is the gifts. Pero el contexto son los dones. 1 Corinthians 12, he introduces the gifts. En el capítulo 2 él introduce los dones. Yeah, it's cutting out a little bit, isn't it? Yeah, a little bit. But halfway through his discussion on the gifts, Pero en la mitad de la discusión sobre los dones, you get the impression that the Holy Spirit interrupted him. tenemos la impresión de que el Espíritu Santo lo interrumpió.
In 12, he's going through all the administration of how the gifts should be done and what they are. En el capítulo 12 él describe cómo debería ser la administración de los dones y lo que estos son. And as he's writing, the Spirit of God is prompting him to change direction. Y en la medida en que está escribiendo, el Espíritu de Dios le llama la atención para que cambie un poco la dirección. There's no chapter break in the original. En el original no hay ruptura de capítulos. There's just a continuous flow of thought. Es simplemente un fluir continuo de pensamientos. And what the Holy Spirit wanted Paul to communicate Y lo que el Espíritu Santo quería que Pablo comunicara, was not that the gifts weren't necessary, no que los dones no eran necesarios, but that they should be delivered in the spirit of the Holy Spirit. sino que deberían liberar el espíritu del Espíritu Santo, In the way he ministers. en la manera en que Él ministra. So in 1 Corinthians 13 verse 4 all the way through 7, Entonces en 1 de Corintios capítulo 13 del verso 4 al 7, where you see the word love, donde ustedes ven la palabra amor, you could just substitute that word for prophecy. podrían sustituir esa palabra por profecía. Prophecy should be patient, La profecía debería ser paciente, kind, bondadosa, not amable, self-seeking. no que busca lo suyo. In other words, it doesn't boast, En otras palabras, no se jacta, doesn't draw attention to itself. no atrae la atención a sí misma. The point being is that the Holy Spirit was trying to say, El punto es que el Espíritu Santo estaba tratando de decir when the Holy Spirit delivers the gift of prophecy, que cuando el Espíritu Santo libera el don de la profecía, it should be delivered in the manner of the Holy Spirit, debería ser hecho en la manera en que el Espíritu Santo quiere. because he is patient, Porque Él es paciente, he is kind, Él es bondadoso, he is not self-seeking. no busca lo propio. So we must partner and cooperate with the Holy Spirit in the Entonces use of the gifts. debemos asociarnos, relacionarnos con el Espíritu en la expresión de estos dones. We should pursue love Deberíamos perseguir o seguir el amor in the manner in which we deliver our gifts. en la manera en que expresamos nuestros dones. So Paul is saying, yes, love, absolutely. Sí, Pablo está diciendo amor absolutamente. And earnestly desire spiritual gifts. Y también dice buscad, procurad los dones espirituales. Now that word earnestly Esta palabra de procurad fervientemente is the word zelu, or I don't know how to pronounce it in the Greek. es la palabra en el griego zeilu, It says a warmth of, un amor cálido, or a heat. caliente, It's be zealous es for. decir, deben ser celosos, The word is zealous. es ser celoso. There should be a zealousness for the gifts in us. Debería haber un celo en nosotros por los dones de Dios. It should not just be, oh, if you have time, get to it. No debería ser que si tienes tiempo, pues a ver si te vas por allá, He said, be zealous for them. sino que dice, tengan celo por esto. Why? ¿Por qué? Because of its capacity to communicate the love of God. Porque por la capacidad que tiene de expresar el amor de Dios. Pursue love, Procurad el amor, and in pursuing love, y en procurando el amor, earnestly desire the gifts. deseen fervientemente, honestamente, los dones. Why? Because through the gifts you're loving the church. ¿Por qué? Porque a través de los dones ustedes están amando a la iglesia. And he takes it a step farther. Y lleva esto a un paso más allá. He says, but rather that you may prophesy, Pero aún, or sobre especially, todo, que profeticen. or especially in another version it says. O especialmente, dice en otra versión. That word Esa palabra is malon, es malón, yes, ¿sí? and it means of a greater desire. Significa de un deseo mayor. So we're to be zealous for the gifts, Tenemos que ser entonces celosos por los dones, which means we should burn with desire. Desire. que deberíamos, en otras palabras, estar ardiendo por el deseo, Coming out of the love of God that's burning within us. viniendo del amor de Dios, debería consumirnos por dentro, And even greater than your zeal for the gifts
Y todavía más allá de su celo por los dones, should be your desire to prophesy. debería ser su deseo por profetizar. So he took it up 2 levels from love. Entonces llevó esto a 2 niveles encima del amor. Why? ¿Por qué? Well, he says it in verse 3. Lo que dice en el verso 3. On the other hand, the one who prophesies speaks to people for their upbuilding and encouragement and consolation. Read verse 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. This is the reason. Esta es la razón. To build up the church. Para edificar la iglesia. To encourage the church. Para alentar la iglesia. And to exhort the church. Para exhortar a la iglesia. Today we had some excellent words that God gave us today. Hoy día tuvimos una palabra excelente que el Señor nos dio. It doesn't distract from our worship of God. No nos distrae de nuestra alabanza, de nuestro tiempo de alabanza. You have to understand that prophecy is from God. Tienen que entender que la profecía viene de Dios To turn our attention to God. para volver nuestra atención hacia Dios, To increase our affection for God. para aumentar nuestra pasión, nuestro afecto por Dios. So it's from God Es entonces de Dios to turn our attention to God para llamar nuestra atención hacia Dios and increase our affection for God. y para incrementar nuestro afecto para con Dios, hacia Dios. It stirs and burns within us. Entonces nos mueve, nos conmueve por dentro. Not just a love of what we get to do, No es simplemente un amor por las cosas que hacemos, but a love for who we get to do it for. sino es un amor por aquel para quien hacemos las cosas. The Bible says in Romans chapter 12 verse 6, Como dice en Romanos capítulo 12 verso 6, we prophesy according to the proportion of our faith. profetizamos de acuerdo a la medida de nuestra fe. And God is pleased with faith. Y Dios se complace en nuestra fe. Hebrews 11:6 says, anyone who comes to God Hebreos 11 dice que cualquiera que se acerca a Dios must believe that He is, tiene que creer que Él es and that as a rewarder, He is a rewarder of those who diligently seek Him. y que es galardonador de los que le buscan diligentemente. But just before that it says, Pero antes de esto dice, without faith, sin fe it's impossible to please God. es imposible agradar a Dios. So there will never be a time when you're going to be used in prophecy Entonces no va a haber nunca un tiempo en que tú vas a ser usado en la profecía that won't require faith. que no vaya a requerir So you fe. stay right here for a second. Yo me quedo acá, no un segundo. So when I came over to Flavio this morning, Así que cuando me acerqué a Flavio en esta mañana, all I had was, todo lo que tenía era, I have a river flowing from my place to a low place. tenía un río que And- pues fluía de una parte alta a una parte baja. And God wants to reach us from the high place to the low place. Y pues Dios quiere pues alcanzarnos en la parte alta para que alcancemos a los que están por debajo. And that's what I told him God wanted to say. Y eso es lo que yo le dije a él que Dios quería decir. But that was just for me to understand where the Holy Spirit wanted to go. Pero esto para mí era simplemente para entender hacia dónde quería ir el Espíritu Santo. I had to take a step of faith Yo tenía que dar un paso de fe to allow the Holy Spirit to use my mouth para permitir al Espíritu Santo usar mi boca to communicate specifically what he was trying to say about that. para comunicar específicamente lo que quería decir. The revelation is what God showed me he wanted to talk about. La revelación es lo que me mostraba lo que Dios quería decir. That wasn't prophecy. Eso no era profecía. It doesn't become prophecy until it comes out of my mouth. No se vuelve profecía sino hasta que sale de mi boca. You can say, well, I got a prophecy, God showed me some things. Pues tú puedes decir, yo tengo una profecía, Dios me ha mostrado algunas cosas. God doesn't speak to you in prophecy, Dios no te habla a ti en profecía, not internally. no internamente. That's revelation. Eso es revelación. And it also needs interpretation Y también necesita interpretación and application. y aplicación. In other words, what it is, En otras palabras, lo que es, what it means, qué significa, and who it's for, para quién es or what I'm supposed to do about it. y qué es lo que debo hacer al respecto. All of that incurs internally. Todo eso ocurre internamente. The only thing that makes it prophetic Lo único que lo hace profético is when it comes out of my mouth mixed with faith.
Es lo que sale de mi boca mezclado con fe. That's when the Holy Spirit hits it Es ahí donde el Espíritu Santo golpea and witnesses to it into the heart of the other people that are there. y lo testifica en el corazón de la otra persona que está ahí recibiendo. Prophecy Profecía, is a quote from God. profecía es algo que está entre comillas, una expresión de Dios. It's not my words. No son mis palabras, It's God communicating something of His heart to His people. es Dios comunicando algo de su corazón a su gente. It's distinct from exhortation and teaching, Es distinto a exhortación y enseñanza, because prophecy is what God is saying. sino porque profecía es lo que Dios está diciendo. It's His eternal perspective Es su perspectiva eterna on my temporary situation. en mi situación temporal. We need Him to share His perspective Tenemos que golpear, alcanzar su perspectiva so that our hearts are encouraged and edified. para que nuestros corazones sean alentados y edificados. God mixes all the authority necessary within each prophetic word Dios mezcla toda la autoridad necesaria en toda palabra profética to bring forth encouragement to our hearts. para generar aliento en nuestros corazones. So why encourage us? ¿Y para qué alentarnos o animarnos? Well, if you're only coming here Pues si estás viniendo solo aquí to receive, para recibir, if you only walked in today to just go and be with other believers, si solo vienes aquí para estar con otros hermanos, then you're not understanding the church. no estás entendiendo a la iglesia. We only gather so we can go, Solamente nos reunimos para poder después salir, so our hearts can be built up, and then we go. sino que nuestros corazones deben ser edificados para que podamos ir. And we reach out. Y entonces alcanzamos. You haven't been called to be a part of a club. No has sido llamado a ser parte de un club. You have been saved and transformed Tú has sido llamado para ser transformado, for the purpose of the ministry for which you were called. para el propósito del ministerio al cual tú has sido llamado. And each of you plays a part in that ministry of Jesus. You're His body. Y cada uno de ustedes juega una parte en este ministerio porque son su cuerpo. But if you think church is a meeting Pero si ustedes creen que la iglesia es una reunión that you attend once a week, que atienden o que asisten una vez a la semana, you don't understand the church. no entiendes la iglesia. The church is the people. La iglesia es la gente. The church is the kingdom of God on earth. Es el reino de Dios en la tierra. It's heaven come to earth. Es el cielo viniendo a la tierra. It should be different here than everywhere else. Debería ser diferente aquí que en cualquier otro lugar. And prophecy is God declaring His greatness among His people. Y pues la profecía es Dios declarando su grandeza en medio de su pueblo. Oh, well, I'm not a prophet, so I can't say anything. No, no soy profeta, por eso no puedo decir nada. I don't do that. No, yo no hago eso. Look down at verse 31. Vean el verso 31. 14:31. Yeah, 14:31. Just so we're clear, 14:31. for you that say you cannot prophesy. You want me to read it? Yeah, verse 31, please. Ya, el 1 de Corintios 14:31, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. So if you're saying I can't prophesy, that's not true. Así que si tú dices que no puedes profetizar, eso no es verdad. All means all. Todo significa todos. I think even in the Spanish language it means all. Incluido en el español, dice todos. So ¿no if es you're in the verdad? building, if you're here, Así que si estás aquí, you are all. tú eres parte de ese todos. You can't separate yourself from all. No te puedes separar de este todo. You can't say, well, I'm not exactly all. Pues no puedes decir, no soy exactamente ese todo. All means all. Sino que todo significa todos. Now, the implications of that Ahora, las implicaciones de esto is that if we don't know how to do it, que si no sabemos cómo hacerlo, we need to learn. tenemos que aprender. Doesn't it say so that all may learn? ¿No dice acaso acá en el verso 31? How many came Para que to todos learn today? aprendan. You came to learn. ¿Quiénes han venido aquí para aprender? I'd like to see your hands. A ver, quiero que Those of you levanten still sus manos. awake,
There we go. Ahí arriba, bien. Okay. Bien. Okay, that's you. Entonces ese eres tú. And how many want to be encouraged? ¿Y cómo es que quieres ser alentado? Okay, so we have everybody. All. Pues tenemos aquí que todos son el todo. Not knowing how to do something doesn't mean No saber cómo hacer las cosas no significa you can't learn. que no puedas aprender. If the Holy Spirit that raised Jesus Christ from the dead Si el Espíritu Santo levantó a Cristo de entre los muertos, dwells in you, mora en ti, you can prophesy. puedes profetizar. Now, in case you wonder if you've never done it before, Pues quizá te llame la atención que no lo hayas hecho antes. how many have ever shared a Bible verse with anyone? ¿Quién de ustedes ha compartido alguna vez un versículo de la Biblia con otra persona? That's a whole book of prophecy. Este es un libro completo de profecía. Our entire faith is based on prophecy. Nuestra fe está basada completamente en profecía. We are saved on the faith that He has come and died for us. Somos salvos en la fe de que Él vino y murió para salvarnos. And we are prophesying that He will come again. Y estamos profetizando que volverá otra vez. That's why you're here. Es por eso que estás aquí. Your entire existence as a Christian is prophetic. Tu existencia completa, total como cristiano es profética. Prophecy isn't something you do. Profecía no es algo que tú haces, It's something you are. sino algo que tú eres. You are a promise from the Father to the Son. You are a promise from the Father to the Son. Eres una promesa del Padre al Hijo. You see, the Son asked that those Y si el Hijo pide que aquellos that the Father gave Him que le ha dado el Padre would be with Him where He is. estén para siempre donde Él está, So when Jesus was leaving, entonces cuando Jesús estaba in John yéndose, in John 17, en Juan 17, He asked the Father Él pide al Padre to give Him everybody that would believe on Him through His Word. que le dé a todos aquellos que habrían de creer en Él por medio de su palabra. All. Todos. So you are a living prophetic promise Así que eres una promesa profética viviente to Jesus. del Señor. And you will be delivered to Him as a beautiful bride one day. Y pues un día te vas a presentar delante de Él From como the Father. una novia hermosa. You are a gift to Jesus. Eres un don para el Señor Jesús. You are a walking prophecy. Eres una profecía viviente que camina. Okay, wait a minute now. You're telling me I'm a prophecy. Hang on. A ver, vamos a ver algo más de la I profecía. thought a prophecy was speaking what God is saying. Yo pensé que la profecía era decir algo que Dios estaba diciendo. Revelation 19:10. El libro de Apocalipsis 19:10, The testimony of Jesus el testimonio de Jesús is the spirit of prophecy. es el espíritu de la profecía. How many have a testimony of Jesus today? ¿Quiénes tienen testimonio de Jesús aquí? Come on. Levante su mano. You wouldn't be here if you didn't have one. No estarían acá si no tuvieran testimonio. So when you testify of Jesus, Así que cuando testifican de Jesús, you are prophesying the truth of His greatness. estás profetizando la grandeza sobre su grandeza. This is why we must desire to prophesy, Es por eso que debemos desear profetizar, because it's our nature. porque es nuestra naturaleza. Before we were saved, Antes que fuéramos salvos, amen. Before we were saved, antes que fuéramos salvos, we were dead. estábamos muertos. Now we have been made alive and given a prophetic word. Ahora hemos sido vivificados, ha sido confiada una palabra profética, A word of hope, una palabra de esperanza, a word of life. una palabra de vida. And that's what the Bible is. Y eso es lo que la Biblia, The entire book is prophecy. la Biblia completa es una profecía. So why do we need to say anything outside the Bible? ¿Y por qué entonces tendríamos que decir algo fuera de la Biblia? Because He told us to. Porque nos dice que así sea. Look at verse 37 in Corinthians 14.
En 1 de Corintios capítulo 14, verso 37, This is for all those who don't believe prophecy is for today. esto es para aquellos que no creen que la profecía es para el día de hoy. If anyone thinks that he is a prophet or spiritual, Si alguno se cree profeta o espiritual, that means all. So you're spiritual today, that means you. esto significa todos porque tú eres espiritual y te incluye. He should acknowledge that the things I am writing to you Reconozca que lo que os escribo are a command of the Lord. son mandamientos del Señor. How many times does Paul actually stop ¿Cuántas veces Pablo realmente se detiene in the letters he wrote en las cartas que escribió to tell people, oh, by the way, para decir a la gente, a propósito, this is the command of the Lord? este es el mandamiento del Señor? He doesn't. No lo hace. He exhorts, he encourages, and everything, but this, he says, is the command of the Lord. Exhorta, consuela, pues, pero en esta parte él dice, este es el mandamiento del Señor. If anyone does not recognize this, verse 38, En el verso 38, mas el que ignora, he is not recognized. ignore. So if you ignore this, Así que si ignoras esto, you'll be ignored. serás ignorado. Wow. Tremendo. So my brothers, Así que hermanos, zealously desire to prophesy. celosamente deseen el profetizar. So we know it's our gift. Así que sabemos que es nuestro don. We know God's given it to us Sabemos que Dios nos lo ha dado to encourage, exhort, and edify the church. para animar, exhortar And we're commanded to participate. a la iglesia y estamos llamados a participar de esto. It's not optional. No es opcional. Doesn't say you have to be good at it. Doesn't say you have to be good at doing it. No dice que tienes que ser muy bueno haciéndolo. We're so used to comparing to each other. Estamos tan acostumbrados a compararnos unos a otros. But the Bible says he manifests differently in each of us. Pero la Biblia dice que el Señor se manifiesta de manera diferente en cada uno de nosotros. That's the multiple facets of the personality of the Holy Spirit. Esta es la múltiple faceta de la personalidad del Espíritu Santo. What's important is it should always be done in love. Lo que es importante es que sea siempre hecho en amor. So what makes something a prophecy? Entonces, ¿qué es lo que hace algo una profecía? Well, first of all, Primeramente, to define prophecy, para definir profecía, it means to foretell, significa el decir, speak forth, el or to foretell. decir por adelantado. So we could include just God declaring who He is, Podemos incluir a Dios diciendo quién es Él or declaring what He'll do. Declaring what He will do. o declarando lo que Él hará. It's something related to His will, Es algo relacionado con su voluntad, His ways, sus maneras or His work. o su obra. Prophecy isn't so much about you La profecía no es tanto acerca de ti, as it is God declaring Himself into a situation. sino más bien que es algo de Dios declarando de sí mismo en una determinada situación. A lot of prophecy Mucha de la profecía tends to focus on what we feel, tiende a concentrarse en lo que sentimos, how we struggle. lo que luchamos o nos conflictúa. I just sense, God's seeing a lot of you are going through hard times. Pues percibo que Dios me dice que muchos de ustedes están pasando por situaciones difíciles. And He wants you to know He feels your pain. Y pues quiero que sepan que Dios siente tu dolor. In fact, God cries with you. De hecho, Dios llora contigo. I'm sorry, that's not true. Bueno, lo siento, pero eso no es verdad. God has compassion on you. Dios tiene compasión de ti. But understand something. Pero God doesn't want prophecy to be about what we feel. Pero quiero que entiendan una cosa. Dios no quiere que
la profecía sea sobre lo que nosotros sentimos. Because if prophecy is only about what we feel, Pues si la profecía fuera solo sobre lo que nosotros sentimos, then we miss the victory that He promises in His Word. pues fallaríamos o dejaríamos de considerar la victoria que Él promete en su palabra. We don't need No necesitamos to talk about ways we feel. de las cosas o maneras que nosotros sentimos. We need His sovereign perspective to rule over our feelings. Necesitamos de su perspectiva soberana para que se enseñoree sobre lo que nosotros sentimos. So if someone's just prophesying about God crying and losing his mind, Pues si alguien profetizara sobre Dios pues llorando y perdiendo un poco el control, they're prophesying out of their own words, están profetizando de sus propias palabras, out of their own feelings. de sus propios sentimientos. God doesn't think like we think. Dios no piensa como nosotros pensamos. He doesn't look at you like you look at yourself. Dios no te ve a ti como tú te ves a ti mismo. He sees you as you will be seated with Christ in heavenly places. Él te ve a ti como tú serás visto cuando te sientes con Cristo en los lugares celestiales. So this microphone area, Así que esta área del micrófono, yes, we will declare that He sees your pain. sí, declararemos que Él ve tu dolor. But primarily the message coming from this microphone Pero el mensaje principal de lo que se dice con este micrófono should be a sovereign declaration debería ser una declaración soberana of His absolute faithfulness, de su absoluta fidelidad, His love, su amor, His steadfastness su persistencia in the finished work of Jesus Christ en la obra consumada de Jesucristo, on the cross, en la cruz, and the fact that He didn't stay dead. en el hecho de que He got up. no quedó muerto, sino que se levantó. He's a resurrected Savior, Es un Salvador resucitado and He is our King. y es nuestro Rey. That's what prophecy is. Eso es lo que es la profecía. If prophecy doesn't declare Si la profecía no declarara Jesus and His victory, a Jesús en su victoria, if the spirit of it isn't Jesus and His victory, y si el espíritu de ella no es la victoria de Jesús, we need to question necesitamos cuestionarnos whether the Holy Spirit's speaking. si el Espíritu Santo está hablando. Why? ¿Por qué? Jesus said, Porque Jesús dijo, when the Holy Spirit comes, cuando el Espíritu Santo He will venga, glorify me. me glorificará a mí. He will speak of me. Él hablará de mí. So when people stand up Entonces el pueblo se levanta and prophesy about things that aren't Jesus y profetiza de cosas que no son Jesús or related to the work of Jesus o relacionadas a la obra de Jesús or related to the victory of Jesus in your life o relacionadas a la victoria de Jesús por tu vida or related to the ministry of Jesus through you like He did this morning. o relacionada al ministerio de Jesús a través tuyo como en esta mañana. That's not prophecy. Eso no es profecía. It needs to be judged. Necesita ser discernido. We need to gently take that brother or sister aside. Gently take that brother or sister Y aside. puedes tomar a este hermano o hermana gentilmente a un lado, Tell them we love them. decirle que lo amamos, Tell them that Jesus loves them. que Jesús también le ama, And help them to learn y ayúdenle a aprender who the Holy Spirit is quién es el Espíritu Santo and who Jesus is. y quién es Jesús. We don't condemn them. No los condenamos, We're not judging them. no los estamos juzgando a ellos, We're commanded to judge the words. estamos simplemente juzgando las palabras. We've got it backwards. We want to honor men so much. We want to honor men so much A veces queremos honrar tanto a los hombres that we're not gracious in the way we help them. que no somos considerados en la manera en que podemos ayudarlos. The reason, how many of you don't prophesy because you're not sure what you're hearing is God? ¿Cuántos de ustedes no profetizan porque no están seguros de que Dios esté diciendo alguna cosa? Raise your hand, please. Pueden levantar sus manos, por favor. Because if you didn't raise your hand, you're lying. Si no levantan sus manos, están mintiendo. I struggle with that too. Todos tenemos luchas de ese tipo. You're over there going, I don't know if I should go. I don't know. No sé si debería ir o Should I no. go? I don't know if that's God. I don't know. Pero no sé si es Dios.
That's a walk of faith. Es un camino de fe. And then when he sends you back and you don't share, we call it the walk of shame. Y pues después te volvemos a tu silla y es el camino de I la guess I vergüenza. didn't hear God. I don't know if I heard the Lord. Pues por lo visto no escuché al Señor, no sabía que I'm never doing that again. no voy a volver a hacer esto de otra vez. But understand, Pero entiendan, prophecy isn't one place. la profecía no es en un lugar. You are a walking prophecy looking for a place to happen. You are, A walking prophecy looking for a place to happen. okay. Tú eres un profeta caminante buscando de un lugar donde esto ocurra. Because the Holy Spirit wants to show you His grace in other people. Y pues porque el Espíritu Santo quiere mostrarte a ti de su gracia. As we finish up, I want to talk to you for a moment as to why. I En want to talk to you cuanto about why vamos a terminar ahora, por unos momentos les voy a enseñar por qué. we're not sure that it's God speaking to us. De que Dios sea verdaderamente quien nos está hablando. See, I believe most of the time we're more aware Muchas veces, la mayoría del tiempo, estamos muy conscientes of how unworthy we are. de cuán indignos somos. We live in shame. Vivimos avergonzados. We compare ourselves against each other. Nos comparamos unos a otros. And we aren't living within ourselves Y estamos viviendo dentro de nosotros mismos. with the truth of the gospel. No estamos viviendo con la verdad del Evangelio. So as I bring this in for a landing, Así que ahora, en cuanto quiero traer esto a ustedes, I want to give you the key to setting prophecy free in your life. quiero darles a ustedes la llave para liberar la profecía en sus vidas. Turn to 2 Corinthians Vayan a 2 de Corintios, chapter 13. en el capítulo 13. So just another hour and a half, right? 1 hora y media más, está bien, ¿no? This is the last verse I'm going to share with you. No, es el último verso que les voy a compartir. This verse that I'm going to share with you, Este versículo que les voy a compartir a ustedes, I believe, creo, will unlock va a liberar prophecy la profecía and the grace of God in your life. y la gracia de Dios en sus vidas. Verse 14. El verso 14, Just go ahead and read it for us, brother. 2 Corinthians, chapter. 13, verse 14. El último verso del capítulo 13 de 2 de Corintios. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. How is this going to unlock prophecy? ¿Cómo es que esto va a soltar la profecía? This is Paul's salutation at the end of his letter. Esta es la salutación de Pablo al final de la carta. We write people letters all the time, Nosotros escribimos cartas a la gente todo el tiempo. and we write sincerely, Cuando ponemos sinceramente o atentamente, warmest regards. pues nuestros saludos, It's kind of a throwaway thought. es como si nosotros estuviéramos soltando un pensamiento más. Love, Darren. Con cariño, Darren. It's just something you say at the end to say goodbye. Es algo que tú dices al final antes de decir adiós. But Paul gives us something much more in this verse. Pero Pablo nos está diciendo algo mucho mayor en este versículo. He gives you the secret Te está diciendo el secreto to unlocking the reality of your relationship with God para liberar la realidad de tu relación con Dios in ways you never imagined. en maneras en que no te has imaginado. It's a mic drop moment. Es un momento sin micrófono. It's like Paul just dropped the mic with that comment. Es como si hubiera dejado el micrófono con este comentario. And many times we read God's word, we miss it. Y cuando leemos la palabra muchas veces 'Cause dejamos we're de like, ver esto. oh, thank God we're at the end of the chapter. Oh, gracias Dios que estamos al final del capítulo. I'm done for my daily Bible reading. He terminado con mi lectura bíblica diaria. So let's unpack this little verse for a second. Vamos a desmenuzar un poco este versículo hoy día. Prophecy is a gift. La profecía es un don, It's a charisma.
es un carisma, It's a grace. es una gracia. As are all gifts. As our- As are all the gifts. Grace. Como son también todos los otros dones, gracia. So right off the bat, we see the grace of the Lord Jesus Christ. Pero entonces al principio de este versículo vemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, The love of God el amor de Dios and the fellowship of the Holy Spirit. y la comunión con el Espíritu Santo. This is the Trinity participating in our lives. Es la Trinidad participando en nuestras vidas. When we think of Christ, we think of the grace that comes through His finished work on the cross. Cuando pensamos en Cristo, pensamos en la gracia que ha venido a nosotros por su obra en la cruz That draws us to the love of the Father y nos atrae hacia el amor del Padre and gives us the fellowship of the Holy Spirit to understand it all. y nos da la comunión del Espíritu Santo para entender todo. You see, today we're here to fellowship with the Holy Spirit. Miren, hoy día estamos aquí para tener comunión con el Espíritu Santo. Do you understand? ¿Entienden? Each of these members of the Trinity have had their opportunity to influence the body of Christ. Pues cada uno de estos miembros de la Trinidad ha tenido su oportunidad de influenciar al cuerpo de Cristo. And each of them are working together to bring us to a better understanding. Y cada uno de ellos está trabajando en conjunto para traernos a un mejor entendimiento. But the problem with this verse Pero el problema de este versículo is that many of you can't get past the first few words. es que muchos de ustedes no pueden pasar de las primeras palabras que están en este versículo. You don't understand ¿No entienden? grace. Gracia, lo que significa gracia. May the grace, may Que la the, gracia. oh yeah, I know what that del is. That- Señor. That's unmerited favor. Yo sé que gracia es un favor inmerecido. I'm not talking about the definition. No estoy hablando de la definición. I'm not even talking about singing that amazing song with amazing grace. Ni siquiera estoy hablando de ese himno, gracia sublime. I'm talking about what the fellowship of the Holy Spirit will do to reveal the grace. Estoy hablando de lo que la comunión con el Espíritu Santo hará para revelar esa gracia. And the reason I know it's a barrier for many of you Y la razón por la que pienso y sé que es una barrera, un obstáculo para muchos de ustedes, is because you don't think you're good enough to prophesy. es porque creen que no son lo suficientemente buenos como para profetizar. You don't think you're worthy. No creen que son dignos. Not me. No yo. I'm not all. Yo no soy parte de ese todos. You don't know what I did last night. Tú no sabes lo que hice anoche. You don't know how I sinned against my spouse. No sabes cómo pequé contra mi esposa. I mean, I'm a real sinner. Realmente soy un pecador verdadero. I know they're a sinner, but I'm a really bad sinner. Yo sé que ellos son pecadores, pero yo sí que soy un pecador malo. I mean, I'm awful. Yo soy verdaderamente terrible. And we walk around with this sense of awfulness. Y caminamos pues con este sentido de culpa. Why then would you want to prophesy the grace of Jesus Christ when you feel that way? Y pues, ¿por qué vas a querer entonces profetizar de la gracia de Jesús si estás caminando de esta manera? Most of you just walk around and keep your mouth shut. Pues, y por eso, pues la mayoría de ustedes caminan ahí con su boca cerrada. Because the truth is, Porque la verdad es, and this is going to hurt a little, y esto va a doler un poco, you're so ashamed of your failure as a Christian. estás tan avergonzado de tus fracasos como cristiano. You don't want people to see through you. You don't want people to see through you No quieres, por tanto, que la gente vea a través tuyo, as a phony or a fake. A phony or a fake. que eres una persona falsa o habladora, So you won't share the gospel, y no compartirás el Evangelio, and you certainly won't prophesy. y ciertamente tampoco vas a profetizar. You just hide in the back of the church Te ocultas ahí en la esquina de la iglesia and hope it works out. y tú esperas que esto funcione. Here's what you need the Holy Spirit to do. Esto es lo que necesitas que el Espíritu Santo haga. You need Him to help you understand what Jesus did. Tienes que permitirle que te haga entender lo que Cristo hizo. So let's take a moment to talk about that. Vamos a tomar un momento para hablar de eso. What exactly did Jesus do? ¿Qué es lo que exactamente Jesús hizo? Sometime in eternity past, Un tiempo atrás en la eternidad,
The Father's foreknowledge told him that man would sin. La presencia de Dios le dijo a Jesús que el hombre iba a pecar. And his justice demanded that if that happened, Y su justicia demandaba que si eso sucedía, all who sinned would be utterly destroyed. All who sinned would be utterly destroyed. todos los pecadores serían absolutamente destruidos. Absolutely no second chances. Ninguna segunda opción. The wrath of God was demanded on that sin. La ira de Dios habría de demandar sobre ese pecado. So he had an issue, had a situation, had a Pues, problem. Habría una situación, un problema, Because he's merciful. porque Él es misericordioso, He's loving. es amoroso, But he's also just. pero también es justo. Equally merciful and just. Igualmente misericordioso que justo. And he could not square those two things. Y pues no podía mezclar, olvidar estas dos cosas. If he let one person off the hook for their sin, he would not be just. Si dejara a una persona sin considerar el pecado, pues dejaría de ser justo. And this is why Satan accuses him all the time. Y es por eso que Satanás acusa Satan continuamente. todo el tiempo. understands this. Satan gets it. Y pues Satanás tiene algo que decir. He's an angel. He's a created being. Es un ángel, es un ser creado. So when he starts to try to forgive someone, he's like, no, you can't. Pues cuando Dios quiere perdonar a alguien, viene Satanás y dice, no, tú no puedes. But it really doesn't have anything to do with Satan. It doesn't have anything to do with Satan. No tiene nada que ver con Satanás. God can't deny himself. Dios no puede negarse a sí mismo. His justice must be satisfied Su justicia tiene que ser satisfecha, satisfecha, without reservation. sin ninguna reserva. So the moment Adam sinned and Eve sinned, El momento entonces que se ha pecado, all men forever were corrupted. todos los hombres fueron corrompidos And only Jesus y solo Jesús could make it right. podría enderezar aquello. So why did he do it? ¿Por qué lo hizo? You have to understand something. Tienes que entender algo. The Trinity isn't held together by a common goal. The Trinity. The Trinity isn't held together just by a common goal. Pues la Trinidad no está junta solamente por un objetivo común. It's not a business contract in the Trinity. No es un negocio transaccional en la Trinidad. There's a love between them that unifies them that is beyond description. Hay un amor entre ellos que los unifica, que es mayor que cualquier descripción. Jesus understood the dilemma the Father had. Jesús entendió lo que el Padre tenía en su corazón. He said, I'll go. Y él dijo, yo voy, I'll do it yo lo haré because I love you. porque te amo. I'll make it right. Yo lo haré correcto, lo I'll enderezaré. vindicate your justice, Yo vindicaré tu justicia and I'll create a context for your mercy. y pues daré lugar en contexto a tu misericordia. I'll fix this. Yo repararé esto. So the first thing Jesus had to accept Lo primero entonces que Jesús tenía que aceptar is that he would have to be confined to a body for eternity. es que tenía que confinarse a sí mismo, a un cuerpo por la eternidad. You have to understand, he was the unbridled word of God spread out through all the universe. Tienes que entender que era la palabra de Dios que había sido expresada a través de todo el universo, But he condescended to become what they created. pero tenía que llegar a convertirse en algo de lo que había sido creado. And to this day is sitting at the right hand of God as the first fruits. Y pues hasta el día de hoy está sentado a la diestra del Padre como las primicias Of the spiritual body that we will have. del cuerpo espiritual que nosotros tendremos. The second thing he had to do was he had to be willing La segunda cosa que tenía que hacer es que tenía que desear to live among a corrupted people. vivir en medio de gente corrupta. He could do that. Él podía hacer esto. He had to be mocked and threatened with death. Él tenía que haber sido burlado y amenazado de muerte. He could do that.
Él podía hacer esto. He had to be willing to heal the sick and them not be grateful for it. Tenía que estar dispuesto a sanar a los enfermos y no recibir ninguna gratitud. He would do that. Él lo haría. Jesus only ever hesitated to do the Father's will one time. Jesús solamente dubitó el hacer la voluntad de Dios una vez. Every other time he was willing to do the Father's will without hesitation, without question. En cualquier otra oportunidad, él no tuvo dubitación alguna en hacer su voluntad, Except one time. excepto una vez, In the Garden of Gethsemane. en el jardín de Getsemaní. Father, Padre, if it be your will, si es tu voluntad, let this cup pass from me. deja que pase esta copa de mí. At no time had he ever asked Nunca antes había pedido that the will of his Father be suspended que la voluntad del Padre fuera suspendida until now. hasta entonces. Why? ¿Por qué? Because he knew what was in that cup. Porque sabía lo que había en esa copa. In our minds, we try to come up with the worst picture we can of the crucifixion. Pues en nuestra mente tratamos de traer la peor imagen And it de was lo que era la horrible. crucifixión. It was horrible. Fue horrible. They beat him worse than any man has ever been beaten in the history of the world. Pues lo golpearon y lastimaron peor que a cualquier hombre en la historia de la humanidad. But God's justice would not be satisfied by just beating a man. Pero la justicia de Dios no habría de ser satisfecha solamente porque este hombre fuera golpeado. You can't beat a man enough to make the wrath of God be satisfied. No puedes golpear a un hombre suficiente para hacer que la justicia de Dios sea satisfecha. You can grind him into powder and dust and put him in a blender and it won't be enough. Lo puedes reducir al polvo, meterlo a una licuadora y nunca va a ser suficiente. So the beating wasn't what satisfied the wrath of God. Así que estos golpes no fueron lo que satisfizo la justicia de Dios, It was who was sacrificed. sino quién era el que estaba siendo It sacrificado. was the Father who was offended. Era el Padre que estaba siendo ofendido. It was the righteousness of the God we served that was offended. Era la justicia del Dios a quien servimos que estaba ofendida. And only He could determine what was righteous enough to be good enough. Y pues solo Él podía determinar qué era lo suficiente como para satisfacer esa justicia. He could think of no one more precious than His own Son. No podía pensar en nadie más precioso que su propio Hijo. Because He had to sacrifice something that He counted worthy. Porque tenía que sacrificar a alguien que Él contaba como digno. It had to be enough. Tenía que ser suficiente. But Jesus wasn't sweating drops of blood in the garden because of the beating He was going to take. Pero el Señor Jesús no estaba sudando gotas como de sangre en el jardín de Getsemaní por los golpes que habría de recibir. How do I know this? ¿Cómo sé esto? Because He only ever cried out one time in His entire life. Porque solamente clamó así una vez en toda su vida, In pain. el dolor. And it was on the cross. Y eso fue en la cruz. And it wasn't, and at no point when He was being beaten in the courtyard did He cry out. Y pues en ningún momento mientras era golpeado ahí entre los gentiles, pues clamó así. And they said any man beaten like He was would have normally died. Y pues dijeron que cualquier persona que hubiera sido golpeada como él había sido, habría muerto normalmente. He didn't say a word. Y él no dijo una palabra. If He'd have stayed in the courtyard, Él se quedó en el patio. the wrath of God would never have been satisfied. Si hubiera quedado ahí, la justicia de Dios no hubiera sido satisfecha. The beating was beyond horrific, El ser golpeado no era suficiente. but He couldn't satisfy the wrath of God in the courtyard. No podía haber satisfecho. The Bible Entonces, says- la justicia de Dios en el patio. Cursed is everyone who hangs on a tree. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. So He had to help pick Himself up. He had to pick Himself up Tenía que levantarse entonces and walk that cross all the way to Calvary. y caminar toda aquella senda hasta el Calvario. And they pinned Him to it and hung Him in the air. Y pues lo clavaron a esta cruz
y lo levantaron en el aire, like an animal, como a un animal, and they mocked him. y se burlaron. The precious Son of the Holy God. El precioso Hijo del Dios Santísimo. They pinned him to a piece of wood and mocked him. Lo clavaron a un pedazo de madera y se burlaron. Now, in case you wonder if you're just going to be an innocent bystander here, Si en algún caso tú estás preguntándote de esto, the Bible says our sin put him there, dice la Biblia que nuestro pecado lo puso ahí, but he still hadn't cried out yet. pero todavía no había clamado, Still hadn't said a word. todavía no había dicho una palabra. There was only one moment that mattered to him. Había solo un momento que realmente le importaba. John chapter 17, verse 1 El capítulo 17, verso 1 de Juan, says, Father, the hour has come. dice, Padre, la hora ha llegado. Now, he could have been talking about the whole crucifixion, but I would submit to you, Pues podríamos hablar de toda la crucifixión, pero he was talking about the hour they had discussed from eternity past. él estaba hablando de la hora que había sido discutida desde la eternidad. The most horrifying and painful moment of his existence. El momento más doloroso y horrible de su existencia. And if you miss this, Y si tú fallas esto, if you miss what happens next, y si tú fallas lo que sucedió después, you will never understand the grace of God. nunca vas a entender la gracia de Dios. The moment he had been fearful of, El momento en que tuvo un temor reverente, amor reverente, the one that caused him to sweat drops of blood, aquel que lo llevó a sudar gotas de sangre, was the moment his father turned his face away. fue el momento en que el Padre giró su rostro y dejó de verlo. The first time in all of eternity the Godhead was separated. Era la primera vez en la eternidad que Dios se había separado de él. And Jesus had to be separated from his loving Father. Y Jesús tuvo que separarse de su Padre amoroso. That had never happened. Eso nunca había sucedido. Jesus could endure anything a man could dish out on him Pues Jesús podría soportar cualquier cosa que el hombre le hiciera, because his Father was always with him. porque su Padre estaba siempre con él. But the entire purpose for which he came was in that last hour. Pero el propósito por el cual él había venido estuvo justamente en esa última hora, When all the love of the Father was directed to the Son, cuando todo el amor del Padre que estaba dirigido al Hijo and all the love of the Son was directed to the Father, y todo el amor del Hijo era dirigido al Padre, but because they loved us so much, pero por causa de que nos amaron a nosotros tanto, the Father turned his face away el Padre giró su rostro y dejó de verlo, from his only Son de su propio Hijo, and poured out his wrath y derramó su ira for everything I would ever do. por cualquier cosa que había sido hecha. The horror of that for me is beyond description. El horror de esto para mí es más allá de cualquier descripción. And if the story stopped there, Y si la historia se hubiera detenido ahí, I would live my life feeling unworthy and ashamed. pues sentiría que mi vida sería indigna y de vergüenza. But the story doesn't stop there. Pero la historia no se detiene ahí. Aren't you glad? ¿No estás contento? That's not the end of the story. Esta no es el final de la historia. Jesus, a few moments later, Jesús, unos momentos después, exhausted, tired, wiped out, cansado, desgastado, with whatever strength he had left in his man body, de cualquier fuerza o fortaleza que hubiera tenido en su cuerpo de hombre, having just absorbed the entirety of the wrath of God on himself, habiendo absorbido la totalidad de la ira de Dios en sí mismo, declared the three greatest words in history. declaró las tres palabras más tremendas de la historia. The three most important words that you will ever hear ever spoken. Las tres palabras más importantes
que tú alguna vez vas a escuchar fueron dichas: It is finished. esto está consumado. That's it. It's done. Es así. Punto. So how then Entonces, ¿cómo can we come to church podemos venir a la iglesia and say it isn't? y decir, no es? Did he not suffer enough? Él no sufrió suficiente. Did he not do enough? Él no hizo suficiente. What else does he need to do? ¿Qué más tenía él que hacer? Why would you ¿Por qué tú turn that sacrifice so precious to the Father vuelves este sacrificio tan precioso para el Padre into something that's optional? en algo que es opcional? I can believe it or I don't. ¿Podría creer o no? It doesn't matter whether you believe it or not. No importa si tú crees o no. It's true. Es verdad. And you got to get that through your thick heart. Y esa verdad tiene que entrar en tu corazón. The Father said it was enough. El Padre dijo, es suficiente. And if Jesus stayed on the cross, we can agree with the Catholics that he's still there. Sorry. I'll stop. Poquito. If he's still on the cross, Si todavía está en la cruz, we can still live in shame. todavía viviríamos en vergüenza. And our brothers, the Catholics, keep him on the cross in all their churches and their pictures. Y los católicos, pues lo mantienen en la cruz en todas sus iglesias. Hey, Y I grew up Catholic. yo crecí católico. I respect their liturgy. Pues respecto a su liturgia. But my Savior is not on the cross anymore. Pero mi Salvador no está en esa cruz más. But you still got him on the cross. Pero tú todavía lo tienes en esa cruz. Every day you walk in here and say you're not worthy. Cada vez que tú vienes aquí y dices que no eres digno, You won't let the story be finished. pues parece como que la historia no estuviera terminada. You see, I have special sin. Yo tengo un pecado especial, See, his death wasn't enough for my sin. pues su muerte no fue suficiente para mi pecado. He needs to sacrifice a little bit more and die a little more for me. Tiene que sacrificarse un poco más y morir un poco más por mí. God forgive us for our arrogance. Dios nos perdone por nuestra And arrogancia. believing that treasonous lie En creer esa mentira traicionera that the enemy tells you que el enemigo te dice that you're not worthy. que no eres digno. The first thing Jesus said when he got up, La primera cosa que Jesús dijo cuando resucitó, when he was resurrected, cuando había resucitado: I ascend to my Father yo subo a mi Padre and to your Father. y tu Padre. He's your Father. Es tu Padre. Every point up to there, he said, my Father, my Father, my Father. Pues hasta entonces había dicho mi Padre, mi Padre, mi Padre. Now he said, he's your Father. Y ahora dice, es tu Padre. He did it. ¿Lo entiendes? It's finished. Está acabado. That is the grace of the Lord Jesus Christ. Esa es la gracia del Señor Jesucristo. And you are free Y estás libre, eres libre to know the love of the Father para conocer el amor del Padre. over and over again. Una y otra vez. John 17:26. Juan 17:26. Father, Padre, may they know the love you have for me. que ellos puedan conocer el amor que tú tienes por mí. May it be in them. Que este amor esté en ellos. In other words, the love the Father has for the Son, En otras palabras, el amor que el Padre tiene por el Hijo, Jesus said, love them the same way. Jesús dijo, ámales a ellos de la misma manera. And here's the Father listening to Jesus' last prayer in John 17. Y ahí está el Padre mirando a la oración de Jesús en el capítulo 17 de Juan. Knowing this is the moment Jesus is going to die. Viendo que este es el momento en que Jesús va a morir. These are the last wishes of his precious Son. Son los últimos deseos de su Hijo precioso. He wasn't thinking of himself. Él no estaba pensando en sí mismo. He was thinking of you. Él estaba pensando en ti. And he said, Father,
pero dijo, Padre, I'm about to do what you asked me to do. estoy a punto de hacer lo que tú me pediste que hiciera. I'm just going to ask one thing. Solamente te voy a pedir una cosa. Love them like you love me. Ámales a ellos como tú me amas a mí. God the Father cannot hold back. El Padre no pudo sostener He aquello. would never not fulfill that request. Él jamás podría dejar de cumplir ese pedido. I don't know if God really loves me or not. No sé si realmente Dios me ama. I don't feel the love of God. Yo no siento el amor de Dios. I don't even know if I'm loved. Ni siquiera sé si soy amado. Oh, please, Oh, por favor, look at the Savior. mira al Salvador. Look at the grace of God Mira la gracia de Dios and be encouraged. y sea alentado. He loves you like He loves Jesus. Te ama a ti como ama a Jesús. Jesus made sure of it. Y Jesús lo hizo esto cierto. He specifically requested it. Lo pidió específicamente. Would God ever deny His Son that promise? ¿Podrá el Padre negar este pedido de su Hijo? And right now in your life, Y ahora mismo en tu vida, the Father is keeping His promise to His Son Él está cumpliendo la promesa que le hizo a su Hijo by bringing you here, al atraerte a ti. giving you the fellowship of the Holy Spirit, Al darte la comunión del Espíritu Santo. so that you can better understand the grace of the Lord Jesus Christ Para que tú puedas entender mejor la gracia and de His nuestro deep Señor love Jesucristo for you. y su amor profundo por ti. Why? ¿Por qué? So you can prophesy Para que puedas of the profetizar greatness of our God. sobre la grandeza de nuestro Dios. So stand to your feet. Pongámonos de pie. Mi Dios, mi Dios.